más contenido informativo en Visión Noticias TV. Señores, gracias. La verdad que nos sentimos ese tema de esa niña sicaria y toda esta violencia que hay en el país a nivel mundial, la verdad es que a nosotros nos tienen un poco consternados. Miren, queridos amigos, nosotros habíamos expresado aquí hace unos días de que era posible de que lo que está sucediendo hoy con Rusia y Ucrania no pasara, en el sentido de que los tiempos habían cambiado y que ya ese tema de las guerras no eran prudentes. Pero miren, Putin ha traicionado, vamos a decir, que la confianza que le había dado la OTAN, la confianza que habían depositado los propios ministros, funcionarios y presidentes de Ucrania, porque ellos entendían que Rusia no iba a tomar acciones de esa naturaleza. Entonces, vamos a escuchar brevemente el discurso que emitió. Para nosotros fue en el día de ayer, pero fue en la madrugada de ayer, sábado, porque estamos a unas cuantas horas de distancia. Vamos a ver el discurso de Putin brevemente para entrar y explicarle cómo está el asunto. Adelante, Manauri. Принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Hay muchas cosas que se dicen. Esa misma indumentaria, esa misma postura, el mismo lugar, la misma oficina, todo se dice que ya estaba grabado de antemano previo al discurso que había dado Putin el viernes, de decir que no, que en ninguna manera iban a tomar acciones de esa naturaleza. Y si ustedes ven ese video, son las mismas condiciones físicas. Ahora bien, ustedes vieron el rostro de Putin. El tipo está decidido a lo que sea. Él está decidido a cualquier vaina. Y él lo dice ahí. Y él lo dice ahí. Ya iniciaron los ataques. Ya ustedes vieron cómo está siendo atacada por parte de unos aviones rusos. Ya ustedes vieron ahí. Ya ustedes están viendo cómo están saliendo los ucranianos de las capitales, de las ciudades más grandes. Porque ustedes saben que ellos tienen ese conflicto no es de ayer, no es antes de ayer. Es un conflicto de más de 14 años. Porque Ucrania es Rusia. Tiene la misma cultura, tiene los mismos idiomas. Se desprendieron a través de aquella vez cuando se desprendieron varios países a consecuencia del apartheid. Entonces resulta que Ucrania se quedó independiente, no entró a esa alianza, yo le llamo así, que Rusia estableció con todos esos países, porque nuevamente quiso unificarse, fortalecerse. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿Y por qué Rusia está tomando esta iniciativa? Manauri tiene un video que le envié ahí para que ustedes vean, conozcan un poco de la historia, porque hoy vamos a dedicarle tiempo para que el dominicano estudie, aprenda, sepa qué es lo que en realidad está pasando. Hay un video que le va a pasar nuestro compañero Manauri relacionado a eso, a una descripción que da una compañía de Facebook, no quiero mencionar su nombre porque es muy famosa,
y ellos han hecho un video bastante interesante de cómo y de por qué los rusos están actuando de esa manera. Son unos 3 minutos que dura el video, y aquí le vamos a explicar a todos ustedes para que ustedes entiendan la decisión. Ya no van 18 muertos, como dice ahí, no van 18 muertos. En la actualidad van más de 60 muertos, porque incluso los ucranianos ya han derrumbado varios aviones rusos. Entonces, la primero fueron 14, luego de ahí cayeron a 18, ya van por 40, y según las informaciones, las últimas informaciones, ya van más de 80 muertos. Miren, ese fue el primer helicóptero que bombardearon los ucranianos de parte de Rusia. O sea, ellos tienen más de 24 horas en bombardeo. No es verdad que esos bombardeos que ustedes están viendo en estos momentos van a haber apenas unos 18 muertos. No es verdad. Ellos tal vez para la prensa internacional, ellos quieran minimizar un poco la situación. Pero miren, señores, la verdad es que vamos a vivir unos meses bastante difíciles, porque eso va para largo. Déjenme decirle, para que vayamos entendiendo un poquito, de que hacía más de 80 años, oigan bien, más de 80 años de que no había una agresión similar a nivel mundial, específicamente en Europa. Más de 80 años. Por eso es que en estos momentos tanto la OTAN como la Unión Europea han condenado a Rusia. Ellos no se pueden meter. Ustedes vieron el rostro de Putin ahí, un rostro dispuesto a lo que le dé su gana, un rostro dispuesto a lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que Ucrania no pertenece a la alianza con la OTAN, y por ende, como no pertenece, ellos no pueden involucrarse. ¿Qué sí tal vez pueden hacer? Porque específicamente los Estados Unidos puede colaborarle, puede ayudarle con armamento, pero no puede enviar militares, porque no pertenece a la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que quiere este muchacho, Putin? Por ello actúa de esa manera. Él lo que no quiere es que ese pueblo, que ese país pertenezca a la OTAN. Por ello es que utilizaron esas estrategias. Y déjenme decirle que parece que es así, que la inteligencia de los Estados Unidos, específicamente Biden, tenemos un video de Biden ahí, no gustaría que ustedes lo vieran, parece que tenía razón. Parece que los infiltrados en el gobierno ruso por parte de los Estados Unidos dieron informaciones, porque todo el mundo se está mofando de Biden. Hasta nosotros aquí en el país, muchos comunicadores, la prensa nacional, muchos analistas, politólogos, geopolíticos, se mofaron de Biden, porque yo mismo dije, no estamos en tiempos de guerra, no hay tiempo ni para volver a una guerra fría. La situación es diferente, el mundo ha cambiado, los seres humanos hemos cambiado, pero no. Lo que pasa es que este país tiene el control, tiene una cordillera, señores, de minerales que es totalmente hierro. Tiene unos corales, tiene una minería ahí que le hacen falta y son utilizados para todas partes del mundo. Este país, Ucrania, es como Barahona aquí, el granero del sur. Por ello no, ellos son el granero del mundo. Ahí usted puede encontrar todo lo que tiene que ver con los cereales a nivel mundial. Ellos proveen más del 70% de los cereales a nivel mundial. Imagínense ustedes el control que ellos tienen de todos esos granos. Rusia, el tema de ello es que supuestamente Estados Unidos quería tener una base militar ahí. Entonces, ¿qué decía Rusia? No, espérate, tú no puedes tener aquí una base militar
tú que eres mi enemigo, ¿verdad? En la entrada de la puerta de mi casa. ¿Y cómo yo voy a permitir eso? Una base militar. Los Estados Unidos estaban en esos deseos. Por ello era que no quería Putin de que esta gente entraran a la OTAN. Miren cómo está eso en estos momentos. Miren cómo están esos bombardeos. Ese avión que ustedes ven ahí es un avión ruso disparando, porque son vecinos. No lo divide nada, lo que lo divide es un río, o algunas 2 o 3 matas. Vamos a ver, porque el programa hoy se va a extender un poquito, porque hay que darle información a los dominicanos. Vamos brevemente a escuchar este video que dura 2 minutos que han preparado para que ustedes y nosotros entendamos la realidad del problema entre estos dos países. Adelante, Manabel. La capital Kiev. Ucrania está en una ubicación terrible para los ucranianos. Estamos entre Europa y Rusia, y ese es nuestro mayor problema. Ucrania tiene una ubicación muy estratégica entre Rusia y la Unión Europea. O sea, una guerra inconclusa. Entonces, en 2014... Bueno, chicos, estamos en Ucrania porque existe un problema entre Ucrania y Rusia, pero no es reciente, sino que ya lleva un tiempo. Por una gran victoria. ¡Hurra! Los últimos acontecimientos entre Rusia y Ucrania. ¿Cuáles podrían ser las hipótesis en base a los movimientos militares rusos? Las fuerzas militares ucranianas y los rebeldes rusos. Para detener al presidente ruso Putin de invadir Ucrania. Rusia considera que Ucrania forma parte de su historia y por lo tanto es impensable que se separe de ella. Y para entender qué pasa ahora, debemos volver a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ucrania. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, se crearon nuevos territorios y países. Y aparecieron 2 alianzas, el Pacto de Varsovia. Por cierto, la palabra Varsovia es el nombre de la capital de Polonia, y la OTAN, formada por Estados Unidos y los países europeos. Y esta alianza se encargaría de proteger dichos países. Ucrania fue como una víctima de ello. Ahora os explicaré el porqué. Hola, me llamo Julia y soy de Ucrania. Sí, nací en Kiev y he vivido aquí por 20 años. Por muchos años siempre nos han dicho que somos como hermanos con los otros países que formaban parte de la Unión Soviética, como Rusia o Bielorrusia, pero sobre todo con Rusia, y además Rusia es considerada como nuestro hermano mayor. Sin embargo, yo no pienso que pueda considerarse como tal, teniendo en cuenta que Kiev fue fundada antes de Moscú. No se trata así a los hermanos. Kiev, Ucrania. Bueno, chicos, acabamos de llegar a la capital, Kiev. Olga está con nosotros. Es youtuber. Hola. Y sabe un poco de árabe. En medio de la guerra. Después hubo una confrontación entre los dos pactos, la llamada Guerra Fría, que se alargó hasta la caída de la URSS. La bandera del martillo y la hoz es bajada por última vez en Moscú, marcando el fin de una era. Se disolvió en 1991 formando varios países. Uno de ellos era Ucrania, que se hizo socio de la OTAN, y en el año 2014 todo cambió. Las Fuerzas Armadas rusas asaltan una base militar en Crimea, ya que los votantes decidieron reunirse a Rusia. La gente había estado diciendo que Rusia quizás atacaría a Ucrania, pero la gente no sabe o ha olvidado que Rusia ya nos ha atacado. Imaginad, esto es del 2014, quiero decir, esta guerra en el este de Ucrania empezó hace nada y murió mucha gente. Fue una guerra muy grande. Todavía no ha acabado. Murió mucha gente aquí. Sí, por supuesto. ¿Cuántos ucranianos murieron? Creo que unas 14,000 personas perdieron la vida.
Rusia trató de reclamar su victoria. Intentó invadir Ucrania en 2014 y conquistó la península de Crimea. Podéis ver la península en el mapa. En ella vivían musulmanes tártaros y pues Rusia la invadió sin ningún problema. Está en el Mar Negro, en un lugar bien estratégico, por eso Rusia la quiere. En ese momento, Rusia se sintió más poderosa porque los demás países no hicieron nada. Llamada a la oración. En Ucrania hay alrededor de 2 millones de musulmanes. La mayoría de ellos son tártaros, es decir, habitantes originarios. Desafortunadamente, tras este suceso, una parte se quedó en el este y otra parte emigró al centro, a Kiev o a Kharkov, y otros al oeste de Ucrania. Debido a que se encuentra entre Rusia y Europa. Si la OTAN se apodera de Ucrania, Rusia tendría serios problemas, porque si intentase atacar a Ucrania, la OTAN apoyaría a Ucrania y eso detendría a Rusia. Putin concentró un gran ejército en la frontera y además le hizo una demanda a Estados Unidos con una lista de exigencias y una de ellas es que la OTAN deje de expandirse y pidió un documento que asegurase que no se acercará ni les atacará y que Ucrania no se unirá a ellos y por supuesto Estados Unidos rechazó. Y esto es lo que amenazó la confianza entre Rusia y Estados Unidos. No tenemos odio hacia la gente rusa. Lo que está pasando ahora es difícil. Tanto ucranianos como rusos sufren por esto. Que Rusia se vea como un país agresivo no es ninguna sorpresa. Es igual que los Estados Unidos o China, pero eso no quiere decir que la gente lo sea. Bienvenidos a Ucrania. Sabéis que Rusia considera que Ucrania le pertenece. Al igual que sabéis que Kiev existió antes, pero Rusia siempre actúa como si Ucrania estuviese bajo su tutela. Entiendo que hay gente que no sabe nada sobre ello, pero si ves una película rusa, puedes ver que si hay un ucraniano, siempre aparecerá como un aldeano, menos educado, menos elegante, si se puede decir, e incluso hay una palabra que usan para llamarnos. Nos llaman jojol, que básicamente significa tonto, una persona poco inteligente. Nosotros también tenemos una palabra para ellos, pero no soy partidaria de usar tales palabras. En general, pienso que debemos ser respetuosos, paz y amor y todo eso. El este de Ucrania, la frontera. Donbass es donde tuvo lugar la guerra y pasó todo. Mucha gente perdió la vida. En el este ucraniano la gente vive aterrorizada. En 2014 algunos ucranianos de origen ruso recibieron apoyo militar ruso y lucharon contra el ejército ucraniano. Y después de batallas y negociaciones anunciaron el nacimiento de 2 nuevos países, la República de Lugansk y la República de Donetsk, y después se estableció el alto al fuego. Intentaron tomar el control y capturaron una base ucraniana. Ahora Rusia trata de controlar estos 2 países, persiguiendo al ejército ucraniano, para empezar la guerra desde ahí y así tener una excusa para invadir Ucrania. Eso está pasando actualmente. Y quién sabe, puede que se desencadene una guerra pronto y nadie sabe qué consecuencias tendrá, hasta dónde llegará. Si se involucra a Europa, afectará a todo el mundo. El caso de Ucrania del Este no pinta bien. Los líderes separatistas rusos ordenan a niños, mujeres y ancianos abandonar su tierra por su bien, en contra de lo que llaman ellos actos terroristas ucranianos. Brevemente de la historia del conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a ir a una pausa porque vamos a ver entonces ahora cómo eso puede afectar a los países que están en desarrollo, los pequeños, y a la República Dominicana, que la verdad que el país se nos puede poner dentro de los próximos días bastante difícil. Vamos a una pausa y ya retornamos. Nosotros hoy tendremos prácticamente un programa especial con el tema de Rusia y Ucrania. Vamos a una pausa. Conectamos con la publicidad y en breve más información en Visión Noticias TV.